El nuevo presidente electo de la Asociación Nacional de Magistrados, el juez del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, Álvaro Flores, analiza el estado de la asociación y comenta las propuestas y plan de trabajo en una nueva entrevista para el noticiero del Poder Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados tuvo su elección el 5 y 6 de septiembre, obteniendo la primera mayoría el juez laboral y representante de Jurisdicción y Democracia, Álvaro Flores, quien se convertirá así en el próximo presidente de la entidad gremial por los próximos 2 años. Magistrado Flores, quiero darle las gracias y felicitaciones por este triunfo. Gracias a ustedes. ¿Cuál es el análisis que hace usted de esta elección? En primer lugar, hay dos variables que uno podría seleccionar. En primer lugar, es primera vez que un representante de Jurisdicción y Democracia llega a la presidencia del gremio de los magistrados. Y también hace mucho tiempo que un juez de primera instancia no ocupaba este alto cargo dentro del gremio. Sí, yo no recuerdo si haya habido un juez de primera instancia, pero es efectivo que hace un buen tiempo que no se daba esta dinámica especial. De hecho, el resultado final se da, podríamos decir, en una lucha entre un ministro de Corte, que es don Alejandro Vera, y quien habla. Es, a mi juicio, un análisis que tiene que ver con la confianza que ha ido progresivamente adquiriendo el electorado gremial en este grupo que originalmente parte como una tendencia, plantea en una estructura tradicional de cierto discurso monolítico un conjunto de ideas abiertamente y las somete a discusión. De manera que, y además es un esfuerzo colectivo, porque Jurisdicción y Democracia ha realizado un trabajo reconocible ya por los asociados en los últimos 6, 8 años, creo yo. Sí. ¿Cuáles son los planes de trabajo? Usted integrará y presidirá un directorio, ¿cierto?, por las dos listas más votadas, por lo tanto, no es el proyecto único de Jurisdicción y Democracia, sino lo que la asociación estime. ¿Cuáles son los factores de trabajo que usted realizará durante los próximos años de su gestión? Mira, hay varias líneas de acción. En muchas de ellas hay coincidencias con el grupo minoritario del directorio. Muchas son de corte, podríamos decir, clásicamente gremial. Hay cuestiones vinculadas a la nivelación definitiva de jueces de cuarta categoría que están sufriendo una merma remuneracional. Hay cuestiones asociadas a la necesidad de adecuar los estatutos porque hemos sido incorporados recientemente a la ley de los estatutos de los funcionarios públicos. Como gremios del Poder Judicial, eso requiere adecuación de estatutos y además requiere la dictación de un auto acordado por parte de la Corte Suprema en cuanto a los representantes gremiales, que gozan de una cierta protección que proviene finalmente de normas internacionales respecto al ejercicio de estos derechos. Existe áreas de acción en capacitación, hay áreas de acción, por cierto, en la situación de los jueces mixtos. Básicamente está bien diseñado y muchas de ellas son incluso, yo diría, líneas de continuidad en el marco de lo que la asociación ha venido haciendo, profesionalizándose. Ahora, la prioridad para Jurisdicción y Democracia, que es también una prioridad del gremio, ¿no?, porque está consagrado en los acuerdos adoptados particularmente en Valdivia, es avanzar en el tema de la reforma institucional del Poder Judicial, en materia de gobierno judicial. Desde donde nosotros interpretamos provienen un conjunto relevante de problemas que sufren los jueces hoy en día. Sí, la siguiente pregunta apuntaba a eso, se me adelantó. Y la discusión está instalada sobre el gobierno judicial. ¿Cuál es la mirada que tiene Jurisdicción y Democracia y cuál es la mirada que usted cree que va a poder lograr desde la Asociación de Magistrados? A ver, la discusión está instalada, eso es un hecho que se ha logrado de alguna manera concretar después de un proceso difícil, yo diría, pero muy, muy vivo y muy dinámico y que nos ha significado crecer como gremio. Nuestra visión es la misma que postulamos hace 8 años aproximadamente, cuando irrumpimos en el ámbito gremial. Y hay un acuerdo en ese sentido. Es la separación de las funciones jurisdiccionales de aquellas que son denominadas como de gestión administrativa en rigor de gobierno judicial.
Ese es un tema además en el cual la propia Corte Suprema ha venido recibiendo opiniones, particularmente en el marco del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, y las opiniones han ido convergiendo al mismo diagnóstico, que es el que nosotros propusimos hace algunos años. Sí. ¿Quién debería liderar la gestión del Poder Judicial? ¿Un Consejo de la Magistratura integrado por quién, por ejemplo? ¿La actual Corte Suprema, con ministros encargados de eso? Un órgano autónomo. A ver, la experiencia comparada, a la cual Chile se remite regularmente, no somos particularmente muy originales en la creación del derecho, en ninguna de las áreas. Normalmente somos tributarios de la experiencia comparada. Y en materia de organización jurisdiccional y gestión y gobierno de la magistratura, hay experiencias interesantes que podrían considerarse. Un órgano autónomo normalmente asume nombres como Consejo de la Magistratura, Consejo Nacional de la Justicia. Hay experiencias mejores que otras. Hay recientemente, el 2005, una reforma constitucional en Brasil que acaba de instalar y hay ahí un punto donde mirar. No debiera ser la Corte Suprema, básicamente porque la Corte Suprema es la que detenta hoy esas funciones. Pero sí debiera existir un órgano autónomo donde estuviesen representados con preponderancia los jueces en los distintos grados de la jurisdicción e incorporarse otros representantes de la sociedad probablemente vinculados a la profesión legal. Y en esto no hay fórmulas únicas, digamos. Hay además representantes del mundo político, del mundo académico, de los colegios profesionales. Es un debate interesante que se empieza a abrir. Sí, le pregunto sobre la independencia de la justicia. Usted terminaba su respuesta informándonos que hay instancias de Consejo de con magistratura donde hay políticos o representantes del mundo político, ¿cierto?, en esta decisión de gobierno judicial. ¿Cómo afecta esto la independencia final del juez o del Poder Judicial? No debiera afectar en la medida que se trate de un órgano equilibrado en su composición, como demuestra la experiencia comparada, porque en el fondo las cuestiones gobernables quedan reducidas a un núcleo bastante específico. Cuestiones de promoción, acceso, definición de ciertas políticas judiciales. Y la función jurisdiccional queda autónoma, entregada, con independencia, a quienes las ejercen en todos los grados de la jurisdicción. De manera que no hay riesgo si la composición de este órgano recoge, y esa es la virtud de este órgano, recoge las visiones de los distintos estamentos de la sociedad. Porque el gobierno del órgano jurisdiccional no es una cuestión inherente únicamente al Poder Judicial, sino que es una cuestión social, transversal. Sí, quiero seguir en el tema de la independencia judicial. Hace pocos días hubo un atentado en Santiago, en un centro comercial aledaño a una estación de metro. Inmediatamente comienzan las voces en cuanto a máximas penas, que se encarcelen a los responsables. Eso de nuevo reflota el tema de la independencia, sobre todo de los jueces de primera instancia. ¿Cómo lee usted el escenario que viene después de este atentado en una estación de metro? Bueno, los jueces estamos acostumbrados a estos embates de la prensa. De alguna manera también debemos acostumbrarnos porque la función jurisdiccional es una función pública que debe ser escrutada. Lo que vamos a abogar porque se demande y porque se logre es una información fidedigna y veraz sobre la función jurisdiccional. Y esa información, a mi juicio, está actualmente muy distorsionada. En eso me gustaría citar la posición clara que hace algunos años detentó, precisamente en contingencias muy similares a las que usted menciona, el ministro Milton Juica, que habló de ciertos eslogans que distorsionan la realidad, la puerta giratoria, que no tienen que ver con la realidad de la jurisdicción, demostró cifras en mano que aquellas cuestiones que se instalan como consignas contra la magistratura, particularmente los jueces de garantía, no son reales en los hechos y frente a eso no hubo debate. De manera que tenemos una labor que enfocar, estamos preparados para abordarla, tenemos jueces profesionales que se sujetan a la ley y a las normas.
Sí, quiero preguntarle por los desafíos del rol del juez. Usted hablaba de que estamos preparados para que la sociedad lo escrute, ¿cierto?, de su trabajo. ¿Están los jueces en condiciones de, por ejemplo, entender cómo se mueve la sociedad en el sentido de que quieren comprender la labor del juez, quieren comprender el lenguaje del juez? El tema del lenguaje judicial es un gran desafío para que la sociedad comience a entender cuáles son los objetos de la reforma, de las resoluciones judiciales, por ejemplo. Mire, los jueces somos seres sociales, o sea, realizamos las mismas cosas que el común de los cristianos, digamos. Todos tenemos experiencias en mesas familiares, todos somos criticados a veces a la hora del té por algún pariente, qué sé yo. Sabemos de esa distancia que a veces aparece irreductible entre el lenguaje común y el lenguaje de lo jurídico. Ahora, el lenguaje de lo jurídico es un lenguaje técnico. Yo creo que podemos reducir esas distancias, pero no podemos de alguna manera desgañitarnos o poner todos nuestros empeños en la idea de que todo sea explicado en lenguaje lego. Lo que es una acción reivindicatoria o una acción pauliana, lo que es un derecho transferible a los herederos, es un lenguaje técnico. Probablemente el intermediador de ese lenguaje técnico entre las sentencias es el abogado, que también tiene un rol. Podremos acercarnos, pero creemos que ese lenguaje técnico en algunos puntos puede ser irreductible. Sí, conversamos durante esta entrevista sobre eslogans, sobre conceptos instalados. Hay uno que se denomina el activismo judicial. Quiero consultarle su opinión sobre cuál es el rol que tiene un juez a la hora de fallar. ¿Solo la ley, el contexto social, etcétera? El derecho en cualquiera de sus fuentes. El activismo, bueno, eso es como un nuevo embate, ¿no? No es un tema nuevo porque en el derecho comparado ya se ha hablado de activismo judicial y se habla en dos dimensiones. A mi juicio, la primera es aquella que tiene que ver con una pugna hacia la idea que encarna el neoconstitucionalismo, que los jueces han empezado a incorporar, por decisión legislativa por lo demás, no porque ellos quieran, en el fundamento de sus decisiones las normas y las garantías fundamentales. Ese es un discurso que en el derecho, y estoy hablando aquí en el plano casi de la filosofía del derecho, es algo indeterminado y complejo de aterrizar en el caso concreto. Entonces, quienes dentro del derecho fustigan el neoconstitucionalismo hablan de activismo. Ahí nace el concepto. Pero hay otra concepción del activismo que es básicamente la que recoge un texto de reciente publicación, que es la del juez que en cualquier ámbito de la aplicación del derecho deja de lado la norma y aplica sus convicciones personales o cualquiera sea el interés que prime más allá de la norma. El activismo, en esta segunda concepción, yo diría, fuerte en cuanto crítica, se neutraliza a partir precisamente de la vinculación del juez al derecho, que es la única misión, el único deber ser del juez en el ejercicio de la función en el caso concreto. Por último, no quiero consultarle sobre su análisis de la gestión del actual presidente Rodrigo Cerda, pero quiero saber en qué estado está, según usted, la Asociación de Magistrados, posicionado tanto a nivel interno del Poder Judicial como externo en la sociedad. La Asociación de Magistrados está en un muy buen pie y puedo incluso anticiparle, a pesar de que usted no quiere hacer la pregunta, que tengo una muy buena impresión de la forma de conducción del presidente Rodrigo Cerda, la forma en que en este periodo se ha fortalecido la Asociación de Magistrados, la incorporación creciente de nuevos asociados, la conducción en una tendencia que ya venía desarrollándose, que es la profesionalización de la Asociación de Magistrados. Estamos cada vez más incorporando análisis técnicos en nuestros insumos de debate, de manera que somos una voz, a mi juicio, cada vez mejor considerada como interlocutor. Somos requeridos regularmente en las comisiones parlamentarias, se nos valida en el mundo académico y esperamos, sobre todo a partir de ese activo creciente como colectivo y voz de los jueces, tener mejor recepción cada vez en la propia Corte Suprema, donde a veces encontramos alguna resistencia, incluso me atrevería a decir yo una larvada hostilidad hacia lo gremial, pero confiamos en que eso se va a ir superando.
Conversó con Noticiero Judicial Álvaro Flores, juez laboral y próximo presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. Magistrado, muchas gracias por conversar con Noticiero Judicial. Muchas gracias a ustedes.